punto acá es que usted, los síntomas van a ser leves, pero tome en cuenta que usted también puede infectar, aún teniendo las 2 dosis de la vacuna. Por eso le insisto, lo mejor en este momento es no bajar la guardia. La situación es grave en suelo guatemalteco y es muy importante que todos hagamos lo que nos corresponde. Vamos a tener comunicación ahora con la periodista Jensi López, justamente para hablar de la conferencia de prensa que le había mencionado yo, que ofrecieron las autoridades del Ministerio de Salud en las últimas horas. Ya bien. Bien, tenemos comunicación con Jensi López para referirse acerca de la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades del Ministerio de Salud Pública por la grave situación de la pandemia en Guatemala. Jensi, adelante, la escuchamos. Así es, el aumento de casos positivos de COVID-19 preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes señalaron que ahora se ha estimado un 30% en la positividad de las pruebas que se practican. Señalaron que hay días en los que incluso se van a realizar más de 10.000 tamizajes. Recordaron que a la fecha el semáforo de alertas detalla que son 217 municipios que se encuentran en color rojo. Además, se ha dado a conocer que la mayor proporción de las personas que mueren a causa del nuevo coronavirus son de todos aquellos guatemaltecos mayores de 50 años de edad, pero también se ha notado un incremento en las muertes de jóvenes entre 30 a 39 años de edad. Además, también un incremento en la cantidad de casos positivos en las personas entre 20 a 39 años de edad. La letalidad del COVID-19 en Guatemala es de un 3.1%. También se ha dado a conocer que del total de casos tamizados, un porcentaje significativo pues tiene alguna necesidad de hospitalización. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los hospitales, varios de los que tienen casos de COVID-19 ya sobrepasaron su capacidad. En el caso de los pacientes severos, por ejemplo, en el hospital de Salamá, la ocupación es de un 300%, en Sololá de 180%, en el hospital de Pedro de Betancur 160%, y en Mazatenango 133% de ocupación de pacientes severos de COVID-19. En el caso de los pacientes moderados, se ha indicado que en el hospital de Huehuetenango la ocupación llega a un 164%, en el hospital de Villanueva a un 116%, en Coatepeque y en el hospital temporal del Parque de la Industria a un 100%. Este incremento de casos no solo se le atribuye a las nuevas variables que se han encontrado en nuestro país, sino también al relajamiento de las medidas de prevención por parte de la población guatemalteca. Pero veamos un poco más de las cifras que comparten las autoridades de salud. El primer caso, ustedes se recordarán, desde el 13 de marzo 2020, así que vamos a pasar a la primera diapositiva, por favor. Esta es una gráfica que estamos presentándoles para que ustedes vean cómo ha sido la dinámica de la evolución de los casos confirmados por día desde el 13 de marzo hasta el 30 de junio, hasta el 1 de julio. Si ustedes ven, empezamos con una curva aplanada a principios de marzo-abril, luego todos los incrementos que empezamos a tener, los máximos incrementos en el mes de julio del año pasado, y tuvimos una estabilidad de los casos más o menos de agosto, septiembre hasta diciembre. Les queremos hacer notar estos 3 momentos importantes que están viendo ustedes ahí en la pantalla, en donde se ven aspectos puntuales de movilidad social que hemos tenido a final de año. A partir del 31 de diciembre, todo enero, tuvimos un importante incremento, que es lo que denominamos la segunda ola. Luego, esto volvió a incrementarse después de Semana Santa, si ustedes ven, la tercera ola, y es en la que actualmente estamos todavía.
Nosotros consideramos que este aumento importante de casos todavía es parte de esta tercera ola que viene desde el mes de mayo, que ven ustedes después del Día de la Madre, tenemos el otro incremento, parte importante de del tercer brote importante que tenemos en el país. ¿Por qué hacemos estos señalamientos puntuales? Los realizamos para ver la importancia de la movilidad social, de las reuniones que están teniendo, el impacto que esto está teniendo en la alta transmisión. Por supuesto que no solamente es esto, tenemos una combinación de factores, también tenemos ya para este año la introducción de 2 variantes adicionales que ya habíamos y que hemos alertado también a la población en general en relación a estas 2 nuevas variantes. Les hablamos de una que fue en el mes de abril, que era la alfa, y ahorita pues estamos con 2 nuevas variantes, la gamma y la beta. Siguiente, por favor. Esta gráfica les presenta cómo estamos en la parte de tamizados, confirmados y el porcentaje de positividad en los últimos 15 días. Lo hacemos así para que veamos lo importante que es que incrementemos nuestras medidas de prevención, y debido también a eso, en la parte como salud pública, como Ministerio de Salud, pues más adelante les vamos a presentar todas las medidas que estamos tomando para evitar que este aumento importante de casos, este aumento de la positividad vaya en reducción. Estamos hablando de que la positividad empezó a mediados del mes de junio entre un 19 y un 20%, y hemos llegado ya en los últimos días hasta una positividad de un 30% global. Sabemos que los datos de las últimas 24 horas pueden reflejar hasta positividad de 50%, pero como estos datos se van ajustando y se van actualizando según se vayan registrando los datos en el sistema de información, los datos reales al final de la recolección de los datos son estos que les presentamos ya con toda la actualización. Bueno, esto es parte de los datos que han brindado las autoridades del Ministerio de Salud con relación a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Alan, estas cifras son alarmantes y es por ello que recomiendan continuar aplicando las medidas de prevención. La situación es alarmante realmente, Jensi. Las autoridades justamente mostraban las gráficas de cómo ha ido en aumento el contagio y se refirieron en específico en algunos momentos, Jensi, a fechas importantes como por ejemplo Año Nuevo, la Semana Santa, Día de la Madre y Día del Padre, ¿es correcto? Así es, Alan, porque precisamente en estas fechas, por ejemplo, en Año Nuevo, pues pudimos observar que se realizaron varias fiestas, reuniones familiares. En Semana Santa las personas abarrotaron las playas, los centros comerciales y otros lugares de recreación. Y pues no se dejó también a un lado el Día de la Madre, que muchas personas salen con su mamá a cenar, de compras a algún centro comercial. Y precisamente estos momentos que señalan las autoridades de salud fueron determinantes para que ahora nos encontremos en uno de los picos más altos de la pandemia. Situación alarmante definitivamente y hay que cuidarse. El uso de la mascarilla es muy importante, le decía, lavarse las manos constantemente. Jensi, vamos a regresar con usted en unos momentos para continuar hablando no solo de las cifras que han revelado las autoridades, sino de las nuevas acciones, las nuevas disposiciones de las que todos tenemos que tener conocimiento para poder respetar justamente, por ejemplo, el aforo en los lugares, dependiendo del sitio donde vayamos a ir y dependiendo también
del municipio donde nos encontremos. Esto es muy importante. En el caso de las autoridades municipales también están obligadas a darle a conocer a la población en qué nivel de alerta se encuentran. Vamos a continuar entonces en este momento con Jensi. Jensi, hablemos ahora de las nuevas disposiciones y a partir de cuándo van a regir estas. No van con titular. Alan, en efecto, las autoridades han anunciado que se han propuesto nuevas disposiciones, porque estas disposiciones que le mostraremos a continuación deben ser aprobadas por el gobierno central. Dentro de ellas se incluye el aforo en los centros comerciales, en el transporte público, que como hemos observado en diferentes publicaciones en redes sociales, hay fotografías en diferentes unidades de transporte que no cumplen con las medidas de bioseguridad. Ya no hay distanciamiento social, ya no se respeta el aforo, ni siquiera la aplicación de alcohol en gel, mucho menos la toma de temperatura. También en el caso de los centros comerciales, las autoridades han determinado que se debe reducir el aforo dependiendo del color en el que semáforo de alertas que establezca el municipio. Estas medidas aún no tienen fecha para entrar en vigencia, Alan, porque las autoridades, como lo mencionaban en la conferencia de prensa, deben publicarse por medio de un acuerdo en el diario oficial, que podría ser la próxima semana o podría ser este sábado. Pero veamos cuáles son esas medidas. El casos que ustedes pudieron observar hace un momento y la identificación de las nuevas cepas del virus SARS-CoV-2 en Guatemala, como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, vemos la urgente necesidad de implementar o de retomar algunas medidas restrictivas que estuvimos trabajando e implementando a inicios de este año. Para todos los sectores y actividades que están contempladas dentro del Acuerdo Ministerial 234-20, por lo tanto, estamos considerando dejar en suspenso este acuerdo ministerial que estaría regido bajo el nuevo acuerdo ministerial que estamos por publicar. Entre algunas medidas que les podemos mencionar es la reducción de los aforos de acuerdo al nivel de alerta en que se encuentre el municipio donde se desarrolle cada una de las actividades. Como ustedes tienen como ejemplo en la pantalla, el transporte colectivo en alerta roja y en alerta naranja y amarillo, pues continuará con la ocupación máxima del 50% del total que tiene cada uno de los transportes. Y esto aplica para el transporte público, urbano, extraurbano y de turismo. Los mercados municipales que estén, por ejemplo, en alerta roja podrán funcionar con un aforo del 25% de su capacidad, pudiendo desarrollar sus actividades hasta las 19 horas. Los que estén en alerta naranja y amarillo podrán funcionar con un aforo del 50% y desarrollando sus actividades hasta las 20 horas. No sé si hay una siguiente. Sí, los centros comerciales, este es otro ejemplo, no significa que únicamente a estos sectores o estas actividades se están aplicando las normas. Los centros comerciales, plazas comerciales y similares que estén en alerta roja podrán funcionar con un 25% del aforo del total de su ocupación, desarrollando sus actividades no más allá de las 7 de la noche. Los que estén en alerta naranja podrán funcionar con un aforo en naranja y amarillo del 50%, pudiendo desarrollar sus actividades hasta las 20 horas. Estos son algunos de los ejemplos que podrán ustedes encontrar. Estos son algunos de los ejemplos de las medidas que ustedes podrán encontrar en la emisión de las normas que será en los próximos días. Es importante recordar a la población que para que una epidemia o una pandemia se pueda controlar, es importante no solamente las medidas reactivas o de respuesta, sino implementar todas aquellas
medidas de prevención que busquen evitar al máximo el contagio del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto como ya lo mencionaban en la conferencia de prensa, las autoridades de salud, estas son parte de las disposiciones propuestas, porque como ya lo indicaban, ellos no pueden imponer algún tipo de medida sin tener la aprobación del organismo ejecutivo. Es por ello que estas medidas entrarán en vigencia al momento de que se publique en el Diario Oficial el acuerdo que las avalen. También indicaron que se realizan diferentes inspecciones, tanto en discotecas, en transporte público, en centros comerciales y en otro tipo de negocios para verificar la situación del aforo, para que se respete el distanciamiento social y se cumplan con las medidas de bioseguridad. Así como las autoridades de salud pues actualizan la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, reiteran el llamado a que por favor continúen aplicando las medidas de prevención, el lavado constante de manos, el uso de mascarilla, porque la ministra Amelia Flores indicaba que durante este fin de semana largo observaron que varias personas salieron a diferentes lugares y muchas de ellas no portaban mascarilla, o bien en los mercados se ha observado que las personas ya no cumplen ni con el distanciamiento social ni con el uso de la mascarilla. Es parte de la información que surge desde el Ministerio de Salud. En cámara, Diego Ulín con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Bien, escuchábamos a nuestra compañera Jensi López refiriéndose justamente a los detalles que han ofrecido las autoridades del Ministerio de Salud Pública en esta conferencia de prensa. En cuanto a las disposiciones, escuchado usted también a la periodista Jensi López indicando que ahora el procedimiento a seguir es que sea publicado en el Diario Oficial, debe ser aprobado por el gobierno central. Recuerde que estas son las disposiciones que proponen las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que finalmente es el ente rector y oficial para abordar todo lo que tenga que ver con la pandemia. Las autoridades son las obligadas a realizar todas las acciones para mitigar el virus, para contener y que no siga creciendo el número de contagios. Pero el resto de personas también somos responsables de hacer lo que corresponde, hacer bien las cosas. Lamentablemente, como bien lo indicaba nuestra compañera, hay muchas personas que ya no están utilizando mascarilla, no se respeta el distanciamiento físico. Amigo televidente, no es necesario que un gobierno le diga eso a usted, sabiendo la situación y la emergencia que estamos viviendo. Así que a las personas que no les gusta que las tachen de irresponsables, pues es la verdad. Lamentablemente hay muchas personas que están actuando de manera irresponsable y hay que decirlo tal cual. Todos estamos obligados a cuidarnos y con eso a cuidar a nuestra familia. Por favor, hagamos bien las cosas para llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, todos estamos expuestos, podemos infectarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, aún teniendo cuidados extremos. Eso está claro, pero depende de cada uno de nosotros también por lo menos llevar al mínimo esa posibilidad, sobre todo en este momento que, como le decía, la situación que se enfrentan o que enfrentan los médicos en los hospitales es realmente alarmante. Y hablando de hospitales,